Una vez hice un vídeo hace un montón de tiempo y tiré algo a la basura y me lo puso uno, tío, eso no hace tirar ahí. Y digo, ¿dónde lo va a tirar, coño? Se pone un punto limpio y digo, hostia, pues tienes razón. Y desde entonces lo llevo al punto limpio. Bueno, vamos a ver otro vídeo más y ahora le damos un repasito a lo que queráis. A ver qué es lo que pasa aquí. Bulge, no sé, como no sé inglés no sé lo que está diciendo, pero a ver qué es lo que va a hacer. Está diciendo que se ha ido de viaje, ¿no? Vale. Ok. Ok, ¿qué va a hacer? Frenos. There is a lot of preparation involved in getting these parts ready for CERAKOTE, including a thorough cleaning as well as complete disassembly of each component. Don't forget, I ordered a brand new 2023 CRF 450 master cylinder, which should greatly improve the stopping power el líquido de freno y a la basura. Thanks to an updated ¿Qué and crack? improved design. I tossed my status earbuds in and jammed out to some music while I made quick work of brake disassembly. Yo normalmente los líquidos, ¿vale? Tengo el típico esto que compra para los cambios de aceite y tal. Y ahí he hecho todo. Y cuando lo vacío en garrafas de agua vacía y lo llevo a un punto limpio cuando las tengo lleno. Que ya me conocen. Cuando voy, ¿qué me trae hoy? Pues mira, pues esto, lo otro, tal. Y yo la tiro ahí a la basura, el cabrón. Las cubiertas y eso también las llevo ahí al punto limpio. Una vez hice un vídeo hace un montón de tiempo y tiré algo a la basura y me lo puso uno, tío, eso no hace tirar ahí. Y digo, ¿dónde lo va a tirar, coño? Se pone un punto limpio y digo, hostia, pues tienes razón. Y desde entonces lo llevo al punto limpio. Porque descubrí que tenía uno muy cerca de casa. Digo, pues tienes razón, tienes razón. Y desde entonces lo llevo ahí. Está eso partido. And truthfully, I think those guards are a little outdated anyway. You rarely see them on modern bikes, and I think they're a little overkill. So what I decided to do was clean up that broken edge using a prime MX wheel, and then I cut off the other mount as well using a hacksaw. I smoothed that out once again with a prime wheel on the Dremel to make it look nice and clean. All of these parts then took a bath in my very professional. Ya estoy aquí de nuevo. Re bienvenido, Raúl. Filled with simple green. From there, they were masked and plugged with heat tape and rubber plugs before making a trip to the good old Harbor Freight blast cabinet to be sandblasted in preparation for CERAKOTE. I did unfortunately have a sandblast gun failure with just a couple parts remaining to blast, so that set me back a few days while I waited for a new one to arrive, but when it arrived, I was able to quickly replace it and get those last couple. CERAKOTing. Now there's one other major component that finished the stem recut cylinder. These CERAKOTE. Pero no tiene los vídeos en orden porque el cilindro ya lo vimos montado en negro. ¿Suele streamear siempre a la misma hora? Normalmente por la noche más bien, sí. Los sábados normalmente es raro, Lo que pasa es que ya no me pude conectar y me he conectado hoy. Jordi, lo que siempre aviso por el grupo de Telegram. Siempre aviso, mira, si quieres te lo pongo y métete en el grupo y yo siempre aviso. Digo, oye, venga, que vamos a empezar y tal. Porque depende un poco del trabajo y depende un poco de todo. Pero normalmente lo estoy haciendo por las noches porque es cuando estáis más activos ustedes también. Y por las tardes que puedo, en el garaje, ¿vale? Porque quise hacer el primer streaming de mecánica por la noche y en el momento que encendí la Dremel me iban a llevar preso aquí prácticamente. Digo, no, digo, la mecánica hay que hacerlo por las tardes. De día, vamos, para no hacer ruido. O sea, para no hacer ruido, para que el ruido no moleste. Hoy, por ejemplo, no hemos conectado 2 veces, tío. No hemos conectado cuando hemos venido a entrenar y ahora. Dios, ¿qué tiene ahí? Plástico. Thank God we didn't completely ruin a brand new master cylinder. After another hour or so carefully removing every bit of melted plastic from master cylinder components, I felt good about where it was at and prepared to CERAKOTE these parts. CERAKOTE bottles have to be shaken for 5 to 10 minutes, so I generally queue up a few good songs. Se enrolla el tío, se enrolla un poquito, es como yo. Es como yo. Por eso digo que no lo juzgo, lo entiendo. Ah, anuncio.
Anuncio de videojuego cutre. One of those fine little details I never would have thought about in the past. CERAKOTEd the kill switch clamp because it's going to match everything else on the handlebar. And CERAKOTE. I thought these were actually glass, and it turns out they're a durable plastic, which fully. Os doy mi palabra de que no he visto la parte final, aunque está subido. Pero no sé, a priori. From an MX revival video that these could be removed, so hindsight 2020. Sight glass, get it? I ordered some replacements. Pero a priori, tío, ya digo, el resultado final que él tiene en la cabeza, lo que hemos dicho antes. Pero, tío, tanto negro por todos lados. Las pinzas, las bombas. Ahí dice, tipo, lo menos te entiendo. Claro. Claro. With the top end installed for good this time, fingers crossed, I started to install the Y esta pieza, por ejemplo, esta está descatalogada. Esta no está ya disponible. Esta no está disponible. ¿Se puedo enviar alguna fotillo de las motos por el grupo? Por supuesto que sí. Si las mandas ahora, las vemos. Ahora te vamos a dar caña, Jordi. Mándala. One of the cables snapped. So usually these CR250 episodes are structured in such a way where some clear progress happens, and we're just gonna end this one here. This is the episode that shows you that things don't. Ha intentado no quitar las ventanillas de las bombas de freno, pero el calor de hornear las funde, sí. Se las ha cargado. All the little things I planned on finishing, there's one reason or the other that I can't finish any of them right now. The sight glasses on the brakes, the broken RC valve cable. Actually, when I put it like that, I suppose it's only a couple little things. But those things are enough to where the brakes aren't done, the motor's not done, the radiators aren't back installed, etc, etc. But obviously it's been almost a month since the last episode. Lo único que entendió es etcétera. The struggles I encounter, and the reason I want to get this done is because tomorrow I'm going to get the suspension built. So you can expect que se le ha roto uno de los cables y tal, ya está hablando. Que parece que no avanza porque una cosa, por la otra, por la otra y por la otra. Y etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, el grupo lo tengo conectado. Vale, Jordi, buenas, te voy a poner hello. Manda la foto y las vemos. Manda las fotos. Lo único que puede pasar es que te las quieran comprar, las motos. Es lo único que puede pasar. Lo único que puede pasar, no, pero pásale, le echamos un vistacillo y... Dice, yo a los que lo hacen siempre anulan las ventanillas soldando un casquillo ciego. A los que las pintan con cerakote, ¿te refieres? Aquí está Javi, que está ahora mismo en el chat, que él hace cerakote. Él hace cerakote y va por blasting y... entre otras cositas, ¿no? A ver, ¿tengo la música puesta? Sí, porque no la escucho, porque lo tengo aquí quitado, ¿verdad? Vale. Vale. De mientras que pasa la fotillo, voy a ir cerrando por aquí alguna cosilla. Cerramos esto. Cerramos esto. Ya, voy a abrir...